Tengo, a Dios gracias, un poco más de 20 años laborando en el área de aire acondicionado. En la empresa en la que laboro nos dedicamos más que todo a venta, somos contratistas de aire acondicionado, no tanto a diseño. Sin embargo, pues hemos tenido la oportunidad de participar en procesos de diseño de importantes obras. Entonces, espero compartir con ustedes diversos conceptos. Tal y como la charla lo indica, la idea es hablar de generalidades de sistemas de aire acondicionado para cuartos limpios, resumiendo el contenido para que nos ubiquemos ahí de los temas a tratar. Bueno, primero es hacer una introducción, ¿verdad? Para aquellos que tal vez no están familiarizados o no tienen claros conceptos de lo que es un cuarto limpio y diversos conceptos importantes. Hablar de esto, también de las normativas, tanto a nivel internacional como local, ¿verdad? ¿Qué es lo que rige el tema de cuartos limpios y consecuentemente sus aires acondicionados? También ciertas consideraciones básicas a nivel de diseño de aire acondicionado en cuartos limpios. Y ya para ir cerrando, características propias de los sistemas de aire acondicionado que se construyen, se instalan para operar en cuartos limpios. Y finalmente, pues llegar ahí a la parte de conclusiones y en caso de que ustedes tengan alguna consulta, pues estén en la mejor disposición de atenderlo. Ok, bueno, básicamente, para empezar, usando la definición de la norma ISO 14644, que ahorita les comento el por qué, me voy a basar en eso. Un cuarto limpio es un espacio definido en el cual se controla y se clasifica la concentración de partículas contenidas en el aire y que se diseña, construye y utiliza de forma que se controle la entrada, la producción y la retención de las partículas en el interior de la zona. Básicamente en la foto es, para los que han tenido oportunidad o no, es cómo se ve por dentro. Hay un cuarto limpio antes de ser equipado y ocupado por el personal. Y esta es una foto de un proyecto que hicimos hace unos años ahí en el Coyol de cómo se ve por encima desde el mezanín y los sistemas de distribución de aire acondicionado. Bien. Ok, bueno, cuando hablábamos de partículas, ¿verdad? Que los cuartos limpios se rigen por control de concentración de partículas. Para que nos ubiquemos, aquí es una imagen que nos ubica el tamaño cuando hablamos de partículas de cierto tamaño en micrones, o sea, de millonésimas de metros de diámetro, es un cabello humano, ¿verdad? Entonces, básicamente un cabello humano dice que anda por los 70 micrones, que un grano de arena anda por 90 micrones y así sucesivamente algunas partículas que ahorita vamos a ver en tablas de cómo se clasifican el tipo de cuarto según concentraciones de partículas ya más pequeñas. Por ejemplo, aquí vemos una de 10 micrómetros, cómo se ve en comparación con un cabello. Voy haciendo la salvedad de que cuando veamos tablas de clasificaciones de cuartos por concentración de partículas, las normativas se basan en partículas que van desde 0.1 micrómetros hasta 5 micrómetros. Partículas más pequeñas de esos son ultrafinas, partículas más grandes de 5 micrómetros son macropartículas, entonces son fuente de otro campo. Ok, quizás ya algunos que han tenido la oportunidad de trabajar en temas de cuarto limpio han visto tablas como estas, ¿verdad? Recién entrando yo a trabajar en esta parte de aire acondicionado, todavía se encontraba uno con conceptos de que algún cliente decía, es que necesito que el cuarto sea clase 100.000 o clase 10.000, que en su momento significaba las partículas por pie cúbico permitidas, ¿verdad? En el espacio. Esas partículas tenían un tamaño fijo, que eran más o menos, bueno, específicamente 0.5 micrómetros, y eso venía de que en su momento todavía había cierta transición, hubo una transición en los 90s de lo que eran los Federal Standards, ¿verdad? Que la 209, que es la que regía esta clasificación, a las normas ISO, ¿verdad? Que ahorita, como vamos a detallar, es lo que regula la parte de, bueno, la 14644 es la que regula lo que corresponde a cuartos limpios. Bueno, como les mencionaba hace un momento, hay un rango de tamaños, ¿verdad? Que van desde 0.1 micrómetros hasta 5 micrómetros. En
empiezan, digamos, si queremos decirlo así, de las áreas más sucias o menos críticas, menos limpias. Está la clase 9, que de hecho en la literatura se indica que solo la clasificación 9 es más que todo para cuartos en operación. Ahorita vamos a ver un poco esa diferenciación de cómo se define la clasificación de un cuarto. Y de ahí, entre menor sea clase 8, es menor la cantidad de partículas de diversos tamaños que pueda tener, clase 7 y así sucesivamente. En lo particular, la experiencia que hemos tenido, más que todo cuartos clase 8, son como la mayoría que hemos visto, algunos clase 7, del resto quizás en algún laboratorio algo muy, muy particular, pero más bajos de 7, clase 6, 5, eso realmente no lo hemos explorado mucho, no lo hemos trabajado mucho. Ok, como les comentaba, respecto a la tabla anterior, la concentración que se mostraba es acumulativa, es decir, si para un cuarto ISO 5, que dice que tiene una concentración permitida de 10.200 partículas de 0.3 micrómetros, quiere decir que son esas y las mayores, ¿verdad? Se acumulan las que tienen de ahí para arriba. También cuando alguien define un tipo de cuarto, lo primero que viene es, como vemos, ISO N, o sea, ISO 8, ISO 9, ISO 7, pero también tiene que indicar cuál es el estado de ocupación, ¿verdad? Que existe el estado de ocupación en reposo, o sea, as built, o digamos recién terminado, en reposo o en operación. Entonces hay que también definir bajo qué condición de cuarto se va a definir el tamaño de partícula y la cantidad permitida, y también, bueno, justamente el tamaño de partículas para los cuales se van a ejercer los criterios. Bueno, entonces está aquí como les adelantaba, estado de ocupación es construido, as built, la zona limpia completa, pero sin sus equipos, mobiliarios, materiales, personal. En reposo, que es todo lo anterior, pero sin el personal, y la operacional, que es ya el cuarto funcionando con personal. Ok, ya entrando a la parte de normativas internacionales y locales, como les mencionaba, los criterios, procuré usar los que están definidos en la norma 14.644, que es la norma ISO para cuartos limpios. Bueno, ISO es la Organización Internacional de Normalización, es una federación mundial de organizaciones o organismos nacionales de normalización, que son miembros, lógicamente, de ISO, y el trabajo se hace a través de comités técnicos. Nuevamente, para cuartos limpios, la que aplica la 14.644, y esta a su vez tiene una serie de secciones. La primera parte es como la más general, de hecho, donde tomé las definiciones, ¿verdad?, de cuartos limpios y de estados de ocupación, etc. Tiene varios tomos, ¿verdad? Otro por ahí que estuve revisando para preparar la charla es la parte 4, que habla de diseño, construcción y puesta en servicio. Y hay toda una serie de secciones muy específicas, ¿verdad? Y muchas aplican para aquellos que son usuarios, ¿verdad? Los que operan los cuartos limpios, de cómo tienen que limpiarlos, cómo tienen que certificarlos, etc. Ok. A nivel local, en Costa Rica, quizás algunos de ustedes conocen lo que es INTECO. INTECO es el Instituto Nacional de Normas Técnicos, ¿verdad? O Instituto Nacional de Normas Técnicas de Costa Rica. Surgió en el 2002 y apoya al sector público y privado. Opera a través de comités técnicos y tuve el honor, o he tenido el honor de participar en el Comité Técnico 55, que es el que ha abarcado la parte de cuartos limpios. Básicamente lo que se hizo fue adoptar la norma ISO correspondiente, inclusive ya esa norma estaba traducida al español. Sin embargo, como tal vez ustedes han tenido oportunidad de ver en algunas literaturas, el español varía de una región a otra, y lo que hicimos fue tropicalizar o más bien revisar esa traducción para que en nuestro país los términos no estuvieran
sujetos ahí a alguna mala interpretación. Básicamente desde el 2018 se trabajó en esta revisión de las normas. Se han trabajado aproximadamente 16 apartados, que eso se renueva y se publica periódicamente. Y básicamente tal vez es importante, diría yo, aclarar que aunque la norma ya existe, ya está publicada, de hecho está a la venta, ¿verdad? Ahí el que quisiera le puedo luego dar alguna referencia o en la página de INTECO se puede descargar. Actualmente no es que sea una ley, digamos, es una norma, básicamente es ley en el momento que quizás una licitación hace referencia a la misma o algún otro código hace referencia a la norma. De momento podríamos pensar que es como las mejores prácticas que podemos tener de referencia, pero hay que estar pendientes de la evolución que pueda tener, inclusive puede que a nivel de colegio, eso no lo sé, no lo hemos hablado, pero ni tengo como una relación directa con esa gestión, pero en cualquier momento en algún trabajo alguien que tenga que ver con cuartos limpios pudiera estar rigiendo esta norma, repito, local, pero que al fin de cuentas viene siendo la norma ISO correspondiente. Ok, ya tal vez entrando un poquito más a lo que es este diseño de sistemas de aire acondicionado, me parece importante hablar de que más allá o antes de entrar así solamente a ver aire acondicionado, hay que tener en cuenta que hay muchos criterios a considerar. El aire acondicionado es uno de tantos, pero es todo un esfuerzo conjunto que se debe hacer para un correcto diseño de un cuarto limpio. O sea, es un esfuerzo totalmente interdisciplinario. Y muchos dirán, prácticamente toda obra así lo es, pero sí en un cuarto limpio definitivamente el aire acondicionado no puede estar ahí por aparte. Tal vez ahí como para un comentario, a veces se nos ha acercado algún cliente que quiere empezar a producir algún bien y que entonces le han dicho que tiene que tener un cuarto limpio y piensa que tal vez en alguna bodeguita puede llegar y poner un aire acondicionado especial y ya con eso va a tener ahí certificado que su producto va a cumplir con los requerimientos de partículas y demás, y evidentemente eso no es así. Es más, por más pulcro que veamos este auditorio, que siempre lo tienen ahí muy bonito, muy limpio, si ponemos ahí el aire acondicionado con la mayor cantidad de filtros o capacidad que podamos tener, no es un espacio apto, ¿verdad? Porque los materiales, digamos, la alfombra, qué sé yo, los ladrillos, eso va a desprender partículas y entonces va a complicar realmente que uno logre el cometido de tener una concentración de partículas adecuada. Entonces, por eso hay que ser consistente en la arquitectura del lugar e inclusive su operación, que ahorita vamos a ver tal vez una filmina para explicarlo un poquito mejor. ¿Quiénes son los que usualmente usan cuartos limpios? Bueno, hay varios. En Costa Rica resalto los que están en negrita. Sobre todo la industria de microelectrónicas. Podemos citar ahí esta gran empresa fabricante de componentes de computadoras que está ahí en Belén, ¿verdad? Que está ahorita, a Dios gracias, restableciéndose y teniendo ahí una buena fuente de empleo directo e indirecto para muchos costarricenses. Farmacéuticas, que de hecho estamos construyendo ahí una planta bastante importante allá en el Coyol, y dispositivos médicos, que es todo un clúster. O sea, nuestro país tiene el privilegio de ser fuente de atracción de inversión de muchas empresas de este tipo, y a su vez son fuentes de empleo para muchos de nosotros de manera directa o indirecta. Y también pues cuidados de la salud. Ok, como les explicaba hace un momento, cuando se va a tener un cuarto limpio se debe tener toda una planificación, ¿verdad? De la arquitectura del cuarto, de los materiales que se van a usar, y también, bueno, que tal vez eso quizás es más propio de un ingeniero industrial, no sé si hay algunos por acá, el flujo de operación, ¿verdad?, que va a tener el cuarto para evitar las contaminaciones cruzadas. Es decir, si la zona más crítica es esta, pues evitar que, por ejemplo, saquen la basura y atraviesen ese cuarto, echando a perder pues cualquier ahí sistema de filtrado o de cambios de aire, por bueno que sea.
aterrizando un poquito más con lo que es propiamente sistema de aire acondicionado, viendo en lo que es la parte del 14644-4 de diseño de cuartos limpios, es a donde se explican los patrones de flujo de aire, ¿verdad? Como para empezar a identificar cómo tienen que ser. Están los patrones de flujo unidireccional, que básicamente se usan, aunque en la norma no dice exactamente, tiene que ser para tal ISO. Leyendo ahí en otras literaturas, eso son para cuartos donde se permite una muy baja concentración. Es más, de hecho, en lo personal no me ha tocado estar en proceso de licitación o de instalación de un cuarto de ese nivel, donde se necesiten flujos unidireccionales. Si pueden ver, flujo unidireccional significa que usted, si fuera horizontal, tendría que tener una pared prácticamente llena de orificios, con aire que se desplaza a baja velocidad, que hace un barrido, hace un efecto similar a como cuando pasa uno un limpión, ¿verdad? Por una mesa, ¿verdad? Pasa recogiendo cualquier partícula a lo largo del cuarto y la lleva hasta el otro extremo donde están los retornos y hacer todo el ciclo de filtrado. Inclusive ahí en los textos se señala que inclusive una persona que está ahí trabajando puede hacer una distorsión, ¿verdad? del patrón de flujo, pero como les digo, eso hasta la fecha no lo he visto. Bueno, la otra manera es que esté un cielo casi lleno de perforaciones, donde el aire sale hacia abajo, donde habría un retorno especial a nivel de piso, y tener un patrón muy lineal, ¿verdad? Suele ser también relacionado con flujos laminares, este tipo de cuarto. Más conocido, lo que más he visto que se trabaja en los proyectos, es este tipo de flujo, un flujo no unidireccional, donde hay salidas no en el 100% del cielo, y los retornos para tener un buen barrido, una buena efectividad de ventilación, están en las paredes ubicadas un poquito arriba del piso. También hay flujos mixtos, pero repito, no he alcanzado como a ver algo que use los unidireccionales. Más que todo, casi que podría comentarles que los que he conocido son este tipo. Okay. Bien, pensando en lo que es en el dimensionamiento, ¿verdad? del sistema o de los equipos de aire acondicionado, además de los que ya se conocen, ¿verdad? Aquellos que han tenido ya cursos de aire acondicionado, conocen el tema de los cálculos de carga térmica. Lógicamente, pues hay que tener en cuenta la zona geográfica, que el clima de la zona, que la radiación solar, en fin, los materiales, la transmisión por paredes, por diversas fuentes. Ya cuando hablamos de cuartos limpios, hay ciertos parámetros que varían, ¿verdad? No es tanto así como, por ejemplo, los cambios de aire, cuando es un sistema de aire acondicionado normal, son el resultado de la carga térmica, de cuántos BTUs de carga sensible y carga latente tiene usted que sacar, ¿verdad?, del espacio. Y entonces ahí con una serie de reglas, ahí de temperaturas de entrada y salida, al final saca cuál es el caudal de aire. Normalmente nosotros usamos como referencia el sistema inglés. Yo sé que no debería ser, pero dado que la mayoría de los catálogos vienen en esas unidades, vamos a hablar ahorita de los CFMs, que son los famosos cubic feet per minute, ¿verdad? Los pies cúbicos de aire por minuto, que son los que nos llevan al dimensionamiento de los ventiladores. Y como decía Cantinflas, aquí es donde está el detalle cuando hablamos de cuartos limpios, ¿verdad? Que ya no es tanto, o sea, no es que no importe, pero no depende de la carga térmica, sino depende de los cambios de aire que se definen a su vez por la concentración de partículas que usted necesita. Ahorita les voy a mostrar un poquito algunas fórmulas o referencias que hay para esto de los cambios de aire.
Pero básicamente definida la tasa de cambio de aire, si usted tiene el volumen del cuarto, de ahí sale entonces la cantidad de metros cúbicos por hora, o dígase pies cúbicos por minuto de aire que usted debe de circular. También otra variable que, repito, suele ser un insumo para nosotros como contratistas, pero pues, me di la tarea de revisar un poquito de dónde viene, está el tema de cómo se calculan las presurizaciones, ¿verdad? Ahorita les voy a mostrar en más detalle, pero para proteger un área limpia de otras aledañas no tan limpias, lo que hace es tener esa zona una presión un tanto mayor. Y para eso, al final, aunque usted entre un área y otra se hace regulando el suministro y el retorno, al final de cuentas, lo que compensa es la cantidad de aire exterior que usted va a tener para tener el global de la presurización. Entonces, es importante también que el atender la necesidad de aire fresco para tener la presurización que usted necesita, no puede dejar de atender las normas de ventilación para la respiración humana, la 62.1 de RAE. Y entonces también hay que hacer una verificación de que, ahorita en la próxima filmina les explico un poco más de ese tema de la presurización, por el hecho de satisfacer diferenciales de presión, usted no esté cumpliendo con los estándares mínimos, ¿verdad?, de ventilación. Y también lo que es temperatura y humedad, aunque en estas partes de eso no le dicen a usted específicamente qué temperatura o humedad relativa tiene que tener determinado cuarto. Eso, bueno, normalmente los clientes son los que más lo conocen y le definen a uno. Los parámetros que suelen haber es de un 30% de humedad relativa hasta un 70%, y a nivel de temperaturas como de 67 Fahrenheit a 72 Fahrenheit. De nuevo, las disculpas por hablar en sistema inglés, pero básicamente son los datos por los que uno maneja día a día. Vamos a ver un poquito más en detalle. Y entonces, como les comentaba hace un rato, el tema de cambios de aire, conociendo la tasa de cambio de aire, pues es un ejercicio elemental, ¿verdad?, multiplicarlo por el volumen del cuarto, y de ahí tener, digamos, si estamos trabajando en sistema internacional, la tasa de cambio de aire se da en cambios por hora, y pues teniendo el volumen en metros cúbicos, pues de ahí viene el caudal, o se calcula en metros cúbicos por hora. Se hace la conversión respectiva para sistema internacional, etc. Y lo que sí tiene su ciencia, ¿verdad?, como decía el compañero, ahí a los que les gustan las fórmulas, hay cualquier cantidad o también no cualquier cantidad, hay una importante fuente ahí de modelos matemáticos, ¿verdad?, para estimar esos cambios de aire. Tal vez la matemática, sobre todo para los estudiantes de la U que están acostumbrados ahí a las ecuaciones diferenciales y todo, yo sé que les encanta. Esto de aquí no es tanto que la ecuación sea muy difícil, el tema es tener los datos, ¿verdad?, tener los datos para poder despejarla. Entonces, al final, como ahorita les voy a mostrar, sí es importante tener parámetros de ver por dónde andan los valores, por ejemplo, de tasas de cambios de aire para un determinado cuarto clase ISO. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Esto es lo que les mencionaba, básicamente, esto es como decir un for, ¿verdad? Esto es este dato lo tomé del manual de diseño de ASRAE para cuartos limpios. Para el que esté en este tema, que tenga interés particular, es muy recomendable, muy completa, está la guía de diseño. Y como trae los modelos que les decía hace un rato, que les mostré rápidamente uno, también vienen algunas reglas de dedo, ¿verdad?, o parámetros aproximados. Entonces, algunos coinciden con lo que yo he visto, ¿verdad?, en la parte de contratista que se usan en los cuartos limpios que se han licitado o construido. Y es que para un cuarto clase 8, el volumen o la tasa de cambios más o menos anda por ahí de unos 20 cambios por hora, 25. Para un ISO 7, que ya es un área más estricta, ya lo que hemos visto es que andan arriba de 25, ¿verdad?, 25, 30, 35.
Sin embargo, vean que aquí, aunque hay algunos rangos, son bastante amplios. Entonces la recomendación es, si a ustedes les toca diseñar un cuarto limpio, el aire acondicionado, hablen con su cliente. Hablé con algunos profesionales que se dedican al diseño de este tipo de proyectos, y muchos lo que me dicen es que la mejor fuente son los clientes que han tenido experiencias en alguna otra planta, que les pueden ubicar por dónde andan sus cambios de aire, o bien hacer el cálculo, pero también para ese cálculo se necesitan, vamos a ver, en la ecuación anterior, como no igual no nos vamos a meter en el detalle, hacer un ejercicio práctico, hablaba de que depende de la concentración de partículas del aire de renovación, de la tasa de generación de partículas que hay dentro del cuarto. Entonces ahí es donde uno también, como les decía, necesita entonces ver de dónde saca esas fuentes, si hay estadísticas dependiendo de un material determinado. Y todo lo que sí coinciden es que el principal generador de partículas es el ser humano, ¿verdad? La gente que está operando en el cuarto. Hay cuartos que son más automatizados que otros, pero si hay un volumen de personal importante, es algo que es bastante crítico a considerar en cuanto a generación de partículas. Ok, como les comenté hace un rato, el tema de la presurización viene a definirnos a un nivel macro la cantidad de aire exterior que se va a necesitar. Repito, junto con las normativas de ventilación para la calidad de aire que respiran los seres humanos, debe de someterse. Entonces aquí, viéndolo esquemáticamente, este es un cuarto presurizado donde el ingreso de aire, ¿verdad? Al final, el aire que se inyecta es el mismo que el que sale, la materia no se crea ni se destruye, ¿verdad? Pero a nivel de sistema, digamos, de ventiladores, por decirlo de alguna manera, para que haya una presurización, usted con los ventiladores ingresa algo más de aire que el que saca con ventiladores, y la diferencia es lo que se llama la exfiltración. La exfiltración es la tasa de aire que se fuga, ¿verdad?, de un cuarto que tiene cierta presurización respecto a un espacio adyacente. Entonces, hablando de formulitas, hay una que explica, ¿verdad?, cómo calcularla. Es esta que dice que el caudal, bueno, esta es en sistema inglés, es igual a 2610, ¿verdad?, que es una constante, por el área, en que, vamos a ver si es en sistema inglés sería en pies cuadrados, por la raíz del diferencial de la presión, que suele ser en pulgadas de agua. Entonces, todo va muy bien, el asunto es que esta es el área, ¿verdad?, de las aberturas o rendijas, como queramos decir. Y eso, inclusive con algún proyecto que ya está construido, ir a medir las rendijitas que pueda haber en las puertas o en algún ensamble de paredes o en un cielorraso, ya comprenderán que es bien complicado. Ahora imagínense en la etapa de diseño decir, bueno, en un diseño X, ¿cómo sé yo cuál va a ser el área por donde se me va a fugar el aire, ¿verdad? Entonces, igual hay que apegar a ciertos criterios, o bien también tener algunas referencias, que son de hecho las que yo veo mucho cuando le dan a uno alguna memoria descriptiva para terminar de desarrollar un diseño para estimar el costo del aire acondicionado de algún proyecto, que es un porcentaje del aire recirculado. Entonces, básicamente, si ya habíamos tenido un buen cálculo en la parte anterior de tener los cambios de aire requeridos para la concentración de partículas, más o menos anda por un 15%, 20% la cantidad de aire exterior que me garantiza una debida presurización, ¿verdad? Repito, entonces esto básicamente, si hay también una fuente de extracción ya conocida, porque, qué sé yo, ahí por ejemplo en una planta que hicimos ahí en Cartago, donde hacen injertos para válvulas de corazón, hay una zona donde en las mesas de trabajo hay ciertos vapores que se generan. Entonces en cada mesa de trabajo hay una extraccióncita. Entonces en esa extraccióncita, esa suma tiene que hacerse para ver entonces, aparte de lo que se me fuga por las rendijas de puertas o de ensambles de paredes, lógicamente hay que tener en cuenta las extracciones propias del proceso, ¿verdad?, del cuarto limpio, para tener ese balance. Ok,
Ok. Respecto a temperatura y humedad, como les comenté hace un rato, cualquiera podría decir, en todo diseño de aire acondicionado son variables que hay que considerar. Normalmente para lo que son oficinas, no se le da como mucha importancia al tema de la humedad relativa, aunque sí lo es mucho de lo que determina que se sienta confortable o no. De hecho, aquí donde estamos, yo no sé si es pánico escénico, pero ya estoy sudando un poquito y yo pensaría que es más por humedad que por alta temperatura, ¿verdad? Que aquí no tenemos un sistema de aire acondicionado que nos esté sacando la humedad, ya sea propia del ambiente, ¿verdad? Que tenemos un día húmedo, más el de todos nosotros que somos fuentes generadoras de humedad. Para cuartos limpios, repito, esto en los ISO no le hacen mucho hincapié a esto. Sin embargo, en todos los casos que hemos tenido son súper críticos. O sea, los valores que un cliente necesita tener para sus procesos de temperatura y humedad son muy precisos, el rango de desviación no es muy alto. Y sí, yo recomiendo que independientemente del método de cálculo que usen para sus dimensionamientos de capacidades, de carga latente, carga sensible, se acompañen de algún software o, bueno, si es del caso, con que sea una cartita ciclométrica impresa para visualizar bien los procesos que están haciendo y garantizar que ustedes, si tienen que llegar a cierto punto ahí, donde conviene la temperatura y humedad que les piden, ver que su sistema realmente va a tener todos los procesos para llegar ahí. Eso es uno de los retos más importantes, sobre todo cuando el cliente especifica valores relativamente bajos de temperatura, dígase, y de nuevo disculpas que hable en sistema inglés, 67 Fahrenheit, digamos que es un valor un tanto bajo, y una humedad relativa del 40%, cuesta llegarle. O sea, ya tiene que tener usted un sistema de aire acondicionado muy robusto, con mucha capacidad de deshumidificación a nivel de sus serpentines. Normalmente también hay que considerar un recalentamiento para después de que usted sube en fría, llegar a las condiciones que le permitan, ya teniendo en cuenta las cargas del lugar, llegar a la temperatura de diseño. Entonces sí, y repito, muchos consultores que conozco que se dedican a esta parte, sus hojas de cálculo tienen toda una lógica montada usando la carta ciclométrica. Ok, ya para entrar ahí en lo que son características, ¿verdad? De los aires que se construyen para los cuartos limpios. O sea, ya pasado la etapa del diseño donde usted dimensionó, ¿verdad?, la capacidad de flujo de aire, ¿verdad?, cumpliendo con los cambios de aire que usted necesita para garantizar las partículas, que usted tomó en cuenta, perdón, aquí hay un feedback, no sé, mejor me quedo por aquí, que tenga su capacidad, lógicamente, de carga térmica, del aire fresco, ya viene como más o menos suelen ser constructivamente. Yo considero que hay dos tipos fundamentales de sistemas para cuartos limpios. Están los que son tipo pleno, que es más o menos como este que se ve acá, y el otro es que es 100% ductado o 100% conductos, que se los voy a mostrar ahorita en otra filmina. El plenum es un concepto muy usado en aire acondicionado. Básicamente, la traducción es cámara de aire, es un espacio de aire donde hay una presión no muy alta, un poquito arriba de la presión atmosférica, normalmente de velocidades bajas, y la presión, bueno, independientemente de que sea alta o baja, es muy estable, tiende a ser constante en toda la cámara. Entonces, en el caso nuestro, como contratistas, sí importa mucho porque a nivel de alcance, el contratista civil suele ser el que está entonces a cargo de garantizar que este espacio tenga las características adecuadas, que esté dimensionado para que los flujos de aire circulen de manera correcta, que inclusive a nivel de materiales, ¿verdad?, como estos aire acondicionados que tengan aislantes térmicos que favorezcan no solamente la conservación de la energía, sino la no condensación, ¿verdad?, que es uno de los temas más críticos en materia de aire acondicionado, evitar que nos condensen ahí los conductos. En este caso, si todo el espacio funciona como un conducto, pues que no haya algún elemento que cause una condensación
Y bueno, se combina con un alcance propiamente que tiene un cierto, aunque reducido, sí tiene algún mínimo de conductos, ¿verdad? El aire acondicionado, bueno, en esta fotografía, bueno, en esta imagen, en este diagrama es una unidad que va de pie, pero no necesariamente es que todas son de pie, más bien las que conozco normalmente igual van arriba. Ahorita en otro diagrama que les voy a enseñar se ve un poquito más cómo suelen ser, y tal vez aquí les voy a hablar un poquito más de sus componentes. Como les decía, esto es como se ve a nivel diagramático, un cuarto tipo pleno. Aquí arriba está la unidad manejadora de aire, que inyecta lo que es el aire primario. Esta unidad, en este caso particular, se dimensiona para cumplir con carga térmica, ¿verdad? A nivel de cambios de aire, los que van a cumplir son estos elementos de aquí, que suelen ser fan filter, ¿verdad? Son filtros EPA, a nivel de control de partículas. Normalmente los cuartos limpios usan nivel de filtración de EPA, o los que ya están más familiarizados con los términos MERV 17 para arriba. Y estos elementos tienen su propio ventilador, inclusive traen hasta un prefiltro para proteger el filtro final. Y ellos son los que se encargan de mover el aire y garantizar los cambios, ¿verdad? Hacen la filtración, hacen el movimiento para garantizar los cambios de aire. Y la máquina que está acá, pues lo que hace es proveer el aire que se necesite para tener una mezcla con las condiciones que se calculan para que en el interior se tenga la temperatura y la humedad relativa buscados. También lo que es el aire fresco, pues se maneja en esta misma. Hay proyectos de estos ya de un tamaño grandecito, donde puede haber una máquina dedicada al aire exterior, a pretratarlo, y hay otra máquina que lo que hace es recircular hacia el pleno, ¿verdad? el aire primario. En esto hay toda una gama de equipos, ¿verdad? De lo que llaman fan filters, en inglés ahí se llaman FFIU, fan filter units. Pueden ser accesibles desde el interior del cuarto, pueden ser accesibles desde el exterior, depende del diseño constructivo. Hay proyectos a donde este cielo es caminable, o sea, puede haber un operario que llegue caminando y si se hace un aislamiento, ¿verdad?, para evitar contaminación del elemento en este punto, se puede cambiar desde arriba el filtro sin que un operario tenga que estar entrando al cuarto. O hay otros que por su lógica dicen, no, si de todas maneras yo tengo que hacer todo un cerramiento, que entre una persona y lo cambie por adentro. Estos filtros, como les digo, tienen una gama amplia de costos, pueden valer de $1,500 a $3,000, dependiendo de una serie de accesorios, tarjetas de comunicación, luces, indicadores que le puedan poner, en fin. Un proyecto puede encarecerse bastante o puede ser más viable dependiendo mucho de este elemento cuando se usa este concepto de aire acondicionado. Y repito, mucho también va a terminar de lo que el contratista civil conciba para hacer este cerramiento, porque todo lo que es la recirculación va a estar en este pleno, en este compartimiento que ya es alcance, aunque es parte del sistema de aire acondicionado, a nosotros como contratistas de aire no es alcance de nosotros. Entonces, ya yéndonos al otro, está el que más he visto, ¿verdad? El que más usamos, en el que más hemos construido, que es el sistema que es 100% ductado con conductos. Entonces, aquí digamos, si este es el cuarto limpio, aquí también se tienen difusores, pero ellos no tienen su propio abanico, sino que el movimiento de aire a través de ellos es impulsado de la manejadora, o sea que ella tiene que tener la presión suficiente para vencer todas las caídas por los conductos, llegar a los filtros. Si hay algún grado de presión positiva, ¿verdad?, que se definió en ese cuarto, pues también considerarlo, que tiene que sumar y hacer todo el proceso también a nivel de retorno. También he visto algunos que combinan el concepto de que de la parte civil trae lo que llaman prefabricados estos cuartos, y que entonces los bajantes, los ductos, digamos, desde el cielo hasta el piso,
son parte de las paredes, que hay paredes que son dobles, entonces el conducto lo conecta hasta la parte de arriba de la pared y, ¿cómo se llama? El resto es alcance civil, ¿verdad? Entonces se coordina ahí el montaje de la rejilla y todo lo demás. Características que puedan tener a nivel muy general, bueno, las manejadoras lógicamente tienen que tener la capacidad de presión y de movimiento de aire que esté definida. Normalmente son tipo doble pared para que su interior sea libre de alguna superficie que pueda desprender partículas o también que se pueda limpiar adecuadamente. Aunque aquí tal vez no se ven, en todos estos ramales es muy importante considerar compuertas reguladoras de flujo, por lo que les comentaba hace un rato, que por ejemplo este espacio de aquí es como una esclusa, ¿verdad? Y normalmente entonces hay una diferencia de presión y por tanto hay que regular bien cuál es el caudal que entra y que sale, o bien si hay pequeñas variaciones de condiciones de una zona a otra de un cuarto, es muy crítico tener ahí el control adecuado del nivel de flujo de aire que se va a tener. Entonces, todo donde hay derivaciones y salidas, es muy usual que en los cuartos limpios vaya acompañado de compuertas reguladoras que tienen que ser así de la mejor calidad porque tiene que ser, vamos a ver, tiene que garantizarse que cuando venga el certificador del cuarto o la persona que haga el balance certificado, no le esté variando las lecturas porque se descalibre algún componente de estos. Me parece importante mencionar que ni ISO ni ASRAE le dicen a uno el tipo de tecnología que se va a usar para un cuarto limpio. Es decir, eso yo les digo que es una manejadora, ¿verdad? Que básicamente cuando yo hablo de manejadora es una unidad que tiene, ahorita en otra filmina está un poquito más explicada, que tiene básicamente ventilador, serpentín de enfriamiento, filtros, pero el medio que produce el enfriamiento puede ser o una red de agua helada que venga por una planta que produce agua helada, que es una de las más usuales, o puede ser tipo expansión directa, donde está conectada a un condensador, o puede ser un paquete, puede ser, el paquete tiene todo contenido ahí, su sistema de refrigeración y demás están ahí en un mismo punto, o sea, ni a RAE ni eso le dicen que tenga que ser una tecnología u otra. Tal vez hay un poco más ilustrativo, así es como se ve un cuarto limpio, o lo que normalmente los contratistas de aire acondicionado nos enfocamos más, que es en los conductos que están sobre el cuarto. Aquí, básicamente, a nivel de materiales, lo más usado, a no ser que el cliente tenga alguna especificación de algún tipo de resistencia a corrosión o algo particular, lo que se usa es hierro galvanizado, calidad G60, G90. El aislamiento usualmente es externo, por lo que les decía, la idea es que no haya algo que pueda desprender partículas en donde está el flujo del aire. Ese aislamiento pues va a depender de las temperaturas que manejen el aire que circula por los ductos y las temperaturas que están en este espacio, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, para el área metropolitana suele ser fibra de vidrio de 38 milímetros de espesor lo que se usa. Normalmente lo que son las conexiones al difusor que está, digamos, ahí en el cielo del cuarto son conductos tipo flexibles. Esos flexibles, a diferencia de los flexibles normales del aire acondicionado como para una oficina, sí tienen que tener capacidad de manejar cierta presión porque los filtros requieren o tienen una caída de presión que requieren que ese elemento pues soporte algún tipo de presión importante. Las soporterías también, si uno está del lado del contratista, es algo importante, son bastante voluminosas los grados de soportería, aunque se aprovechan los soportes secundarios donde se, valga la redundancia, se soportan los cielos. El hecho de viajar ahí con los conductos, se requiere una importante cantidad de perfiles strut y eso para poder anclar bien los ductos. Otras cuestiones importantes que no se limitan a cuartos limpios, porque es una buena práctica, es tener puertas de acceso donde hay, qué sé yo, una resistencia, un damper
o algún elemento que requiera ahí darle un mantenimiento. ¿Cómo estamos de tiempo? Perdón. Sí, que no, pensé que ya estábamos acabándonos de tiempo. Ok, vamos a ver. Ok, como les decía, no sé si será por ser tal vez en lo que más me especializo, pero creo que uno de los componentes más críticos son las manejadoras de aire, ¿verdad? Que son, si es un sistema de aire acondicionado de expansión directa, son las evaporadoras, pero les repito, esto al final es lo que mueve el aire. Sin embargo, su fuente de enfriamiento, o sea, su serpentín, puede estarse alimentando ya sea de una red de agua helada, estar directamente conectado a un condensador 1 a 1. En algunos casos no estoy no me ha tocado mucho trabajar con eso, pero hasta un VRF, los que conocen la tecnología de VRF, se puede, si las cargas dan, pues se podría usar, no hay alguna restricción para que no se pueda. Y si nos vamos a explicar sus componentes, este es un ejemplo de un equipo que estamos en proceso de pedido para un proyecto en Cartago. Se compone, normalmente uno cuando los selecciona y habla de sus componentes es en el sentido de flujo del aire. En particular, el aire entra por esta parte y sale por acá. Entonces, el primer elemento, digamos, hablando de lo más básico, está la caja de mezcla, ¿verdad? Que entonces, en caso de que usted no tenga lo que llaman la make-up o una máquina dedicada a pretratar el aire exterior, hay una parte en la caja de mezcla donde se toma directamente el aire exterior y se mezcla con el aire de retorno, ¿verdad? Tienen ahí sus compuertas de flujo. Normalmente tienen un control automático con actuadores para regular. Muchas veces eso es respuesta de la presurización, ¿verdad? Que se necesita alcanzar en el cuarto. Luego de la caja de mezcla está la sección de filtros. Como les decía, es sumamente crítico en los cuartos limpios tener un alto nivel de filtrado. Los filtros más básicos son los filtros de 30% de eficiencia o MERV8, que esos son los que se llevan las partículas más gruesas, ¿verdad? Que pueden estar en el ambiente, polvo, plumas de pájaros, cosas de esas. Y va un filtro intermedio, que es para ya partículas más finas, no se vayan directamente al filtro final, que es el EPA. Al final va a depender mucho del cliente o del criterio de diseñador si van a ver todavía otra sección más. Entre más secciones se agreguen de filtros, usted va a proteger más los filtros finales, pero por otro lado, encarece el equipo y también le mete más carga estática y por tanto más consumo energético, a propósito de la charla del compañero, ahora que también es un tema a considerar la parte energética. Luego está el serpentín de enfriamiento, ¿verdad? Que se calcula para que cumpla las capacidades sensibles y latentes del cuarto. Hay todo ahí como les dijera, todo un tema ahí de las variables que pueda tener. Básicamente suelen tener 4 filas o más. Entre más filas tengan, tienen más capacidad de deshumidificación. Y por último está el abanico, ¿verdad? El abanico lógicamente se calcula según, ya sea si es una sola máquina que va a atender un cuarto limpio o si son 2, ya es un tema de diseño, pues tiene que cumplir con el caudal de aire y con la presión total, la presión total que se necesite para vencer sus propias pérdidas, ¿verdad? De filtros, de serpentín, etcétera, más la de conductos, más los filtros EPA. Y también ahí si hay una presurización, ¿verdad? Como veíamos anteriormente, pues tener en cuenta la presurización para la presión total que va a manejar ese equipo. Vamos a ver, es también muy usual, sobre todo máquinas grandes. Esta es una máquina, si pueden ver, es como más de 2 metros de alto, que tengan puertas donde el personal, lógicamente con los debidos protocolos del personal de mantenimiento, ingresa, hace limpieza de la máquina, realiza labores de lectura de datos, de mantenimientos preventivos y correctivos de la máquina. Es también muy característico de este tipo de equipos. Como les decía, esto es como lo más básico. Bueno, también que sus secciones son doble pared para poder ser limpiadas. Ya depende ya de algo muy particular de lo que pide el cliente. Está el hecho de que
tengan redundancia. A veces en lugar de tener un solo abanico, se seleccionan con doble abanico o con más. Cuando el cliente le dice que en condición de falla de un abanico el equipo debe mantener algún mínimo, entonces se pueden tener ahí 2, 4, 6, hasta más abanicos. También pueden haber serpentines de recalentamiento para control de humedad, serpentines de recuperación, de nuevo a propósito de cuidar la energía. Y también, inclusive pueden haber hasta humidificadores relacionados a estos equipos. También, les decía que entre los dos principales tipos de cuartos están lo más común es que el filtro EPA sea la salida final, digamos, si fuera, estamos en estas rejillas, que el aire saliera por ahí, que eso propiamente fuera el filtro. No siempre es así, en algunos casos puede haber una sección posterior a la manejadora con los filtros EPA y de ahí ya va el aire filtrado a salir por unas rejillas tal vez más convencionales. Y bueno, tal vez ya para ir concluyendo, algo muy, muy importante a tomar en cuenta, aunque ya es otra disciplina, es cómo va a interactuar nuestro sistema con el control, ¿verdad? Entonces se acompaña de una coordinación con los compañeros diseñadores de control. Eso es un diagrama ahí más o menos que implica los controles que tiene una manejadora, y pues el cliente al final logra ahí tener sus monitoreos, que repito, lo principal suele ser temperatura, humedad y diferencial de presión. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Y la consulta es con respecto a los ionizadores de aire. No sé si en este tipo de cuartos los han estado implementando y qué experiencia han tenido con estos sistemas. Yo trabajo para la Caja del Seguro Social y algunas empresas nos han ofrecido estos sistemas, más que todo como para la parte de salas de operaciones y esto, ¿verdad? Para eliminar precisamente partículas, no precisamente para cuartos limpios, que nosotros no manejamos mucho esto, pero sí en la parte pues quirúrgica. Entonces quería ver si usted tenía algún punto de vista acerca de estos sistemas o estos aparatos. Sí, claro, no, súper valioso. Como usted lo dice, vamos a ver, hospitalario es un campo aparte. Sin embargo, si queremos ver un quirófano, es un cuarto limpio súper especial, ¿verdad? Porque justamente ahí está en juego la vida humana, ¿verdad? Entonces, si ya de por sí aquí hay que tener cuidado con algún componente, la producción de algún componente, pues máxime con un proceso, ¿verdad? Donde está un paciente, ¿verdad? En una intervención. Los sistemas ionizadores, sí, claro, nosotros los manejamos. A nivel de cuarto limpio, tal vez no tanto, más que todo es en el campo hospitalario, porque los ionizadores se usan más que todo para matar virus y bacterias, ¿verdad? Tanto como por un efecto directo, como también ahí dependiendo de cómo es su interacción con los filtros, ellos al ionizar, al cargar eléctricamente las partículas, también ellas tienden a ser más susceptibles a quedar atrapadas en los filtros. Entonces, hasta cierto punto también el control de partículas le puede ayudar, o le puede ayudar al control de partículas más bien, pero generalmente, tal y como usted lo señala, los ionizadores los hemos estado moviendo más hacia, por supuesto, hospitalario, como también en oficinas, donde a propósito del COVID la gente se está preocupando más por tener algún medio de matar virus, porque si veíamos hace un ratito las partículas, ¿verdad? De 5 micrones y todo, son chiquititas, los virus todavía son más chiquititos de eso, y normalmente con filtros cuesta mucho eliminar virus, más que todo es con métodos como de los ionizadores, lo que podría yo recomendar.